Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a seguir entonces hablando acerca de Nimrod. Hola Gaby, buenas tardes. De Nimrod y hoy lo vamos a estar relacionando con dos mitos bastante conocidos, bastante importantes. La vez pasada más o menos resumí todas las cosas que se dicen sueltas por ahí, que se pueden encontrar en las redes, que pueden llegar a mencionar algunas personas, ¿no es cierto?, traer a colación, que están inclusive en lugares de importancia como puede llegar a ser la enciclopedia judaica, enciclopedias, libros, son tradiciones documentadas, por así decirlo. Entonces todas esas fueron mencionadas. Este, Saludos de mi hija, mi Caroline. Bueno, mandale saludos. Qué bueno. Eh, vamos a relacionarlo con Gilgamesh y con Nimrod en esta charla que vamos a ver hoy. Son dos personajes muy conocidos históricamente, bastante documentados, bastante importantes y tienen un cierto peso en ciertas ideas modernas que han surgido, ¿no es cierto? Gilgamesh es uno de los héroes sumerios y en cuanto a los sumerios, nosotros hoy conocemos un gran movimiento que es pro Anunnaki, ¿no? Eh, tratan de restablecer nuevamente aquella antigua religión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es importante que veamos los paralelismos, si existen o no, y con quiénes son y con quiénes no son, ¿sí? Porque ellos dicen cosas que no son correctas también. Entonces, vamos a dar comienzo a la charla de hoy y la charla número 27, que es Gilgamesh, Hércules y Nimrod, ¿no es cierto? Además de las historias de la creación y del diluvio en las escrituras, deberíamos encontrar similares en tablillas de arcilla encontradas en otras culturas, ¿no es cierto? Ya que sabemos perfectamente que si realmente todo surgió de un mismo diluvio, de un mismo lugar y todo lo demás, tiene que estar documentado en muchas otras civilizaciones también, ¿no es cierto? Entonces, realmente deberíamos encontrarlo. Y realmente es así. Encontramos muchísimas documentaciones en diferentes civilizaciones. Estas tabletas deberían contener la misma versión o algo similar, ¿no es cierto? En realidad tienen partes que están distorsionadas. Normalmente cambian algunas circunstancias y sobre todo los nombres de los implicados, lo cual no sería demasiado importante, pero sí cambia quiénes son los que ayudan a el hombre que sobrevive al diluvio a sobrevivir, ¿no es cierto? La forma es básicamente la misma, pero cada civilización contó la historia con sus propios dioses, por así decir. Entonces, en los registros genealógicos posteriores al diluvio, notamos que los hijos de Cam fueron Cush, Mizraim, Put y Kenan, ¿no es cierto?, que ya los mencionamos. Mizraim sabemos que se convirtió en los egipcios, ¿no es cierto? De Put no sabemos muy bien, ya lo mencionamos, no se sabe con certeza dónde anduvo, sus descendientes fueron mercenarios de los egipcios siempre, y es bastante obvio quiénes fueron los cananeos, ¿no es cierto? Los cananeos sabemos quiénes fueron. Cush vivía en la tierra de Shinar, que es Sumeria, Shinar, Sumer, y vivió allí porque se estableció en un lugar que no le correspondía. Ahí desarrollaron la primer civilización, ¿no es cierto? Cosas que ya estuvimos viendo. Los hijos de Shem, los semitas, también se mezclaron en cierta medida con los sumerios. Entonces, la sugerencia que tenemos es que Kish, que es la primera ciudad establecida en Mesopotamia después del diluvio, una ciudad documentada, tomó el nombre del personaje conocido en la Biblia como Cush. Kish viene de Cush. El primer reino establecido entonces después del diluvio fue Kish, ¿sí? Y este nombre Kish aparece a menudo en tabletas de arcilla. Las primeras listas de reyes sumerios después del diluvio
que no se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Dicen que el reinado descendió del cielo a Kish después del diluvio. Eso lo vamos a ver y en el próximo post vamos a centrarnos más en lo que fue la religión sumeria misma. Entonces muchas de estas cosas estarán ampliadas en el próximo post también. El nombre hebreo Cush se trasladó mucho más tarde a la actual Etiopía. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que Etiopía fueron los cushitas, los etíopes son los cushitas, y muchas veces la palabra es traducida de cualquiera de las dos formas en las escrituras. En Bereshit 10 aprendemos que Nimrod estableció un reino. Por lo tanto, uno esperaría encontrar también en la literatura del antiguo cercano oriente una persona que fuera un tipo, un ejemplo, o sea, ya que tenemos a Nimrod en la Biblia, bueno, ¿dónde está Nimrod documentado en las otras civilizaciones? ¿Dónde podemos encontrar un personaje que sea paralelo, que podamos decir que es la misma persona? Es un cuento bien conocido, ¿verdad? Y realmente este personaje existe. Además de los sumerios, los babilonios escribieron sobre esta persona, los asirios también, los hititas también. Incluso en Palestina se han encontrado tabletas con el nombre de este hombre en ellas. Obviamente fue el héroe más popular en el antiguo cercano oriente. La persona a la que nos referimos evidentemente fue Gilgamesh. Las primeras tablillas de arcilla que lo nombraban se encontraron entre las ruinas de la biblioteca del templo del dios Nabu, que es el Nebo bíblico, aparece como Nebo en la Biblia, en la biblioteca del palacio de Ashurbanipal en Nínive. Muchos otros se han encontrado desde entonces, después en diferentes excavaciones, se han encontrado muchas más tablillas. El autor del mejor tratado, del más serio, acerca de la epopeya de Gilgamesh dice: la fecha de la composición de la epopeya de Gilgamesh puede, por lo tanto, fijarse en aproximadamente 2000 años antes de Cristo, del año cero. Pero el material contenido en estas tabletas es sin duda mucho más antiguo, ¿cómo podemos inferir del mero hecho de que la epopeya consiste en numerosos episodios originalmente independientes, que por supuesto no surgieron en el momento de la composición de nuestro poema, pero debe haber estado vigente mucho antes de que fueron compilados y entretejidos para formar nuestra épica? El autor es Heider. Sin embargo, su arrogancia, crueldad y depravación fueron motivo de grave preocupación para los ciudadanos de Uruk, su reino. Este es otro autor que está refiriéndose a Gilgamesh. Se quejaron al gran dios Anu, y Anu le ordenó a la diosa Araru que creara otro buey salvaje, un doble de Gilgamesh, que lo desafiaría y distraería su mente de la hija del guerrero y la esposa del noble, porque era donde Gilgamesh tenía centrada su cabeza, a quien al parecer no dejaba en paz. La epopeya de Gilgamesh es una narración acadia en verso, que habla de las aventuras del rey Gilgamesh, ¿no es cierto? Está basada en 5 poemas independientes que, como vemos, después fueron rejuntados en uno solo, que es conocido como la epopeya. Hola Iti, Mayrali, buenas tardes. Entonces, además de la versión en lengua sumeria, que realmente presenta muchas lagunas, ¿no es cierto?, porque la conservación de esas tablillas es bastante deficiente, se han conservado otras versiones posteriores, aunque también fragmentarias, pero en lengua acadia e hitita. Con todas estas se pudo rearmar, por así decir, la epopeya completa, pero en realidad son todas partes separadas. Yo voy a dar un somero resumen de lo que es la epopeya, y solamente voy a estar mencionando las partes más importantes que más nos interesan a nosotros hoy. Sin embargo, lo dejo en el post, está más o menos resumido nada más, pero está resumido por completo todas las tablillas. La historia comienza con la presentación de Gilgamesh de Uruk, ¿no es cierto?, el mayor rey de la tierra en esa época, 2/3 partes divinas y 1 parte humana. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta.
porque se implica todo el tiempo que este personaje no era simplemente humano, era justamente un descendiente de los dioses en cierta medida. De la madre no se dice nada, no se habla nada en esta leyenda, ¿no es cierto? No se dice, no se la menciona, y del padre vamos a ver cómo lo menciona. Entonces se lo llama como el más fuerte rey dios que jamás haya existido, se lo menciona en las tablillas. La introducción describe su gloria, sus triunfos, todas sus maravillas, ¿no es cierto? Y los muros de ladrillo de la ciudad también. La gente de la época de Gilgamesh, sin embargo, no era muy feliz, no era feliz con este personaje. Se quejaban porque era demasiado severo y abusaba de su poder, durmiendo con las mujeres antes que sus esposos. Esto es el derecho de pernada, que se llama así, se usaba también durante la Edad Media, en la cual un señor feudal tenía el derecho de juntarse con una novia virgen, ¿no es cierto?, que estaba a punto de casarse antes de la noche de su matrimonio, ¿no es cierto? Se llamaba derecho de pernada. Y acusan a, hola Patricia, bienvenida, acusan a Gilgamesh de estar abusando de esta costumbre, que al parecer fue el primero en implantarla. Entonces, bueno, los dioses escuchan las quejas, ¿no es cierto? Y la diosa de la creación, Ninursag, crea a un hombre semisalvaje, que es Enkidu, que va a terminar siendo muy amigo de Gilgamesh, así que no le salió muy bien la cosa, y es mitad hombre, mitad bestia, este personaje, ¿no es cierto? Es otra de las creaciones de los dioses, siempre híbrido, ¿no es cierto? Entonces, empieza a molestar a los pastores y uno de ellos se queja a Gilgamesh, ¿no es cierto? Y envía a una prostituta para domesticar, digamos así, a este individuo medio salvaje. Terminan siendo amigos. La epopeya es una cosa bastante muy agradable para el tipo de sociedad en el cual vivimos hoy, ¿sí? Por así decir. Pero la verdad es que es muy baja en cuanto a sus niveles de ética y moral en general. Finalmente, Enkidu y Shamhat, que es la prostituta, se van a terminar casando, ¿sí? Van a salir a casarse, luchan con Gilgamesh, se pelean, después terminan siendo amigos, empiezan a tener toda una serie de aventuras, ¿no es cierto? Andan por ahí teniendo aventuras y la cosa es que lo que había sido creado por los dioses para vencer a Gilgamesh termina siendo una contra más para los dioses. Entonces, en una de estas aventuras, los héroes llegan a un bosque y se enfrentan con un monstruo llamado un baba o un guagua. Depende de las traducciones que se utilizan. Acá los dos héroes terminan luchando contra esta entidad y terminan matándola y venciéndolo. De esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Yo estoy leyendo simplemente el resumen de las tablillas más o menos. Posteriormente, Gilgamesh también rechaza las insinuaciones sexuales de la diosa Ishtar, que ya lo vimos, ya lo mencioné en la vez pasada. Ishtar es Semiramis, ¿no es cierto? En teoría, esta Ishtar debería ser la madre de Gilgamesh, a pesar de que no se menciona de forma directa. Y la rechaza porque dice que ella ha tenido otros amantes, como Dumuzi, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí entonces ella se ofende y le pide al padre que envíe al toro del cielo y Gilgamesh y Enkidu terminan matando después de una batalla a este toro del cielo. El tema de las matanzas de los toros es una cosa muy importante. Aquí ya tenemos una mención, vamos a recordarlo porque lo vamos a ver a lo largo de todas las civilizaciones en diferentes formas en las cuales el héroe
como por ejemplo el más conocido también va a ser Mitra, ¿no es cierto? Recordarán verlo luchando con el toro, pero también Hércules lucha contra el toro de Creta. Entonces, todas esas cosas son importantes porque se repiten siempre los mismos mensajes, por así decir. En el sueño de Enkidu, los dioses piensan que alguien debe ser castigado, porque este Enkidu tiene sueños, debe ser castigado por la muerte del toro del cielo, ¿no es cierto? De un guagua, ¿no? Y deciden que Enkidu va a tener que morir. Después de muchas idas y venidas y qué sé yo, la cuestión es que Enkidu muere realmente y ahí queda Gilgamesh con un gran espanto acerca del tema de la muerte. De repente se da cuenta de que la muerte lo va a alcanzar también ahí. Ahí viene la segunda parte, digamos, de la epopeya, en la cual se centra en la búsqueda de la inmortalidad. ¿No es cierto? Gilgamesh trata de encontrar a Utnapishtim, que es el Noah, digamos, de los babilonios, tiene otros nombres, también es Atahasis para los acadios, ¿no es cierto? Y es Siusudra para los sumerios también, tiene diferentes nombres, las historias varían porque son de diferentes épocas, pero varían en detalles, básicamente siempre narran las mismas cosas muy similares a las del diluvio, por eso terminan diciendo todos estos que la Biblia se copió de ellos, ¿no? Sin embargo, estamos sabiendo todo que todos estaban hablando de un mismo hecho inicial. Entonces, Gilgamesh se va en busca de Utnapishtim tratando de encontrar la inmortalidad. En fin, la cosa es que tiene toda una serie de más aventuras y no consigue la inmortalidad realmente. Entonces, acá yo les dejo las tablillas completas, el resumen más completo. Yo ahora solamente menciono estas cosas porque en breve las vamos a analizar un poco más a fondo. Entonces, ¿cómo podemos comparar a Gilgamesh con Nimrod? Josefo dice de Nimrod lo siguiente: ahora fue Nimrod quien los entusiasmó con tal afrenta y despreció a Elohim. Era nieto de Ham, el hijo de Noah, un hombre atrevido y de gran fortaleza. Los persuadió para que no lo atribuyeran a Elohim como si fuera a través de sus medios. Eran felices, creían que era su propio valor el que procuraba esa felicidad. También cambió gradualmente el gobierno en tiranía. No veía otra forma de apartar a los hombres del temor de Dios, sino de llevarlos a una dependencia constante de su propio poder. También dijo que se vengaría de Elohim si tuviera la intención de ahogar al mundo de nuevo. Para eso, él construiría una torre demasiado alta, lo suficientemente alta para que las aguas pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por destruir a sus antepasados. Esto está en la antigüedad judía. Lo que Josefo menciona aquí acerca de Nimrod es precisamente lo que encontramos en la épica de Gilgamesh. Gilgamesh estableció la tiranía, se opuso a Yahweh, hizo todo lo posible para que la gente lo los que en esta epopeya son los que crearon el diluvio, ¿sí? Después del diluvio, en cierta forma hubo una ruptura con Yahweh, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. El Sefer Yovelim nos informa que Ham se ofendió después de la maldición de Noah, ¿verdad? Y se separó completamente de sus hermanos. Sí, eso lo habíamos mencionado ya en los capítulos anteriores. Supo Han que su padre había maldecido a su hijo menor y se ofendió con él, pues había maldecido a su hijo. Se separaron de su padre, él y sus hijos, Cush, Mitzrayim, Fut y Kenan, y se construyó una ciudad a la que le dio el nombre de su mujer, que es impronunciable. Eso está en el capítulo 7 de Sefer Yovelim. Para el comienzo real de la rebelión surge, pero el comienzo real de la rebelión surge realmente con Cush, al cual lo vamos a conocer también con otros nombres, como ya vimos en el capítulo anterior: Jano, Saturno, Cronos, Caos, ¿sí? Dependiendo de cómo fue siendo llevada la historia a las diferentes civilizaciones. A partir de él se generan los comienzos básicos de la rebelión, que culminaría con la construcción de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Sin embargo, no fue Cush el que completó lo que comenzó, eso lo sabemos. Fue Nimrod, su hijo, el que lo completó. Esto lo vamos a confirmar en breve.
Pero esta rebelión que sucede después del diluvio no es sino una continuación de la rebelión originada por Caín antes del mismo. Recordemos todo lo que vimos en la segunda caída del hombre, ¿verdad? En Bereshit 10, en los Pasukim 8 a 10, es el comentario que se hace en referencia a Nimrod, es bastante lacónico, bastante simple y cortito, ¿no? El autor de este pasaje de las Escrituras no va a llamar a este personaje, a Gilgamesh, a este héroe supuestamente, por su propio nombre, sino que lo va a llamar por un nombre burlón, indicando lo que realmente es un rebelde. Nimrod no es un nombre propio en sí mismo. Nimrod quiere decir rebelde, entonces es un apelativo que tenía este personaje. Hola Silvi, buenas tardes. Entonces, la mayoría de los estudiosos, de los eruditos, concuerdan que Nimrod no es un nombre propio, que debe haber tenido otro nombre este personaje. Sin embargo, Nimrod fue uno de los apelativos más famosos de él, ¿no es cierto? Gilgamesh fue un hombre que tomó el control por su propia fuerza. En Bereshit 10, Nimrod se presenta como un tipo de Gilgamesh, ¿sí? Construyó la Torre de Babel, donde se cambiaron las lenguas. Gilgamesh también es un tipo de los primeros fundadores de las ciudades, es también llamado pastor, se lo menciona así, que es el nombre de las escrituras para los dirigentes de las naciones, ¿verdad? Según el Sefer Hanoch. Un fragmento hitita menciona acerca de él, dice, 2/3 de él son Dios, 1/3 de él es humano. Los nobles de Uruk están sombríos en sus cámaras. Gilgamesh no deja el hijo a su padre. Día y noche es desenfrenada su arrogancia. ¿Es este Gilgamesh el pastor de la amurallada Uruk? ¿Es este nuestro pastor, osado, majestuoso, sabio? Gilgamesh no deja a la doncella a su madre. ¿Es este el pastor del amurallado Uruk? O sea, esta es la queja de la gente acerca del comportamiento abusivo de este personaje. Gilgamesh aparece también en la lista real sumeria, que es un documento importante, ¿no es cierto?, que ha sido redactada más o menos en el 1950 antes de Cristo, antes del año 0, que atribuye esta lista atribuye la fundación de Uruk, que es la Erech de las escrituras, al rey Enmerkar. Sin embargo, la lista hace que Gilgamesh sea el quinto rey y no el primero, así que no lo considera el primer rey. Ahora bien, la lista también enumera varias dinastías postdiluvianas, siendo que la primera de estas dinastías es la dinastía de Kish, que es la que nos interesa, y su primer rey es llamado de Hushur, que es Cush. Como antes, como ya vamos a verlo bien en el próximo post, cuando trabajemos con la parte de Sumeria, vamos a ver acerca de esas cifras astronómicas que muchos de ustedes deben conocer, que hablan de que estos reyes estuvieron reinando durante cientos de miles de años, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar en el próximo post, porque en este ya no entraba, dónde está el error acerca de cómo están haciendo las cuentas de forma exagerada y cómo todo corresponde perfectamente con las medidas normales. Entonces, a pesar de que las cifras son astronómicas, según los relatos, ¿no?, de todos los reyes de esta dinastía, gobernaron, según esas cuentas, 17.980 años, lo cual se va completamente fuera de la realidad. Pero en realidad sabemos que no se trata de años sino saroi. Eso lo vamos a ver bien en el próximo post. Esto traducido a las cifras reales nos da alrededor de unos 90 años nada más. De los 17.000 que pretenden son unos 90 años, que es bastante más lógico. Estas cifras, como siempre, son aproximadas, por supuesto, y de todos los reyes mencionados hay solo uno documentado arqueológicamente. El resto no se ha podido documentar, o sea, no han sido confirmados por la arqueología. Al mismo tiempo, otros soberanos que sí son conocidos por inscripciones que han sido encontradas arqueológicamente no están en esta lista de reyes. Tal vez variaran sus nombres, también eso puede suceder. Por lo tanto, no podemos afirmar estos relatos como reales, ¿no es cierto?, estas listas como si fuera absolutamente real, sino orientativa más que nada. Eso los eruditos lo toman con pinzas, por así decirlo. Siguiendo la segunda dinastía, que es la de Uruk, hasta el reinado de Gilgamesh, del cual de este
personaje se menciona en esta lista que era hijo de un fantasma o de un espíritu, ¿sí? El señor de Kulava. Entonces, tenemos que fue hijo de una madre mortal e hijo de un espíritu, hijo de un caído demonio. No sabemos exactamente cuál es qué es lo que ha hecho de este personaje que fuera lo que es. Sin embargo, tenemos que razonar, hola Leonardo, buenas tardes, tenemos que razonar que sabiendo que todos los vigilantes ya no estaban sobre la tierra y todos los nefilín tampoco, porque habían muerto todos en el diluvio, lo que tenemos postdiluviano es la genética. De alguna forma, esa genética se manifestó muy fuertemente en este personaje. ¿Cómo? No lo sé, no me pregunten porque yo no estaba ahí. Realmente no sé. Sin embargo, de cualquier manera y a través de los siglos, vemos que se manifestó más o menos de la misma forma en muchos otros personajes que fueron llamados de gigante y que siguieron apareciendo en las escrituras, inclusive también tenemos a Golías, el más famoso mencionado, ¿no es cierto? Pero también tenemos a Og, rey de Basán, o sea, siguieron manifestándose, siguieron habiendo manifestaciones de gigantismo a lo largo de las escrituras y de la historia. Los dos documentan exactamente lo mismo y sabiendo que ya no había contacto directo de un intercambio entre humanos y vigilantes o nefilim mismo, todo esto fue manifestado a través de la genética humana. Eran seres humanos a través de los cuales se seguía manifestando ese gen nefilim. En algunos de forma sumamente poderosa, sumamente manifestada, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos esto que es lo que sucede con este Gilgamesh. Y de este se menciona que era hijo de un espíritu. ¿Por qué se menciona eso? Evidentemente era una forma de estas personas relacionar la apariencia física de este gigante, del cual se dice que tenía alrededor de 6 metros de alto, no era ninguna persona pequeña. Lo mismo se menciona acerca de Hércules y de gran fuerza, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se dice de este tipo de personas? Cuando alguien ve un gigante así, en aquella época lo que decían era hijo de los dioses, era hijo de un espíritu, de una entidad, ¿no es cierto? Por así decir. El reinado de Gilgamesh que está mencionado en estas tablillas es de 126 Saroy, que serían unos 6 años aproximadamente, según las cuentas correctas. O sea que en total tenemos unos 100 años más o menos después del diluvio, lo cual sigue concordando con todas nuestras cuentas que, insisto, lo vamos a ver en el próximo post. Colocan todas estas situaciones entre la segunda mitad del 2200 a.C. y la primera mitad del 2100, más o menos. A Gilgamesh se le atribuye la construcción de las poderosas murallas de la ciudad, no la ciudad, solo las murallas, según mencionado en una inscripción del rey Anam de Uruk que data del 1800. Y también es mencionado en el poema, ¿no es cierto? Estas murallas eran de estructura doble, una exterior y de esta no queda prácticamente nada, y una interior, que era reforzada. Acá tenemos un comparativo más con Nimrod, es un constructor de murallas, y esto es importante. A lo largo de las 12 tablillas del poema se perfila a Gilgamesh, se lo muestra como un héroe mítico, ¿no es cierto? Como digo, 5 metros por 60 de altura aproximadamente, casi el doble de lo que Golías, y compuesto, y siempre se repite y se hace mucha incidencia de eso, de 2/3 partes de esencia divinas, ¿no? Ya que se dice que era hijo de Lugalbanda y de la diosa Ninsun. Se hacen muchas mezclas en estas cosas para justificar la relación divina de los personajes, ¿no es cierto? Como podemos ver, Gilgamesh y Nimrod tenían ambos genética nefilim. Eso queda claramente manifestado. No estamos hablando de un ser común porque estas leyendas eran realmente sobrehumanas. Todas coinciden en los mismos datos, más o menos. Estamos hablando de un gigante de casi 6 metros de altura que comenzó siendo un tirano y después pasó el resto de su vida buscando la inmortalidad. Es algo que los Illuminati han hecho toda la vida y aún hoy lo hacen.
El diluvio de Gilgamesh, vamos a hablar un poco acerca de esto, que en realidad es el diluvio de Utnapishtim, como ya mencioné antes, ¿no es cierto?, que se cuenta en la tableta número 11. La historia de Utnapishtim, que ya dije que también es conocido como Atrahasis para los acadios, Sinsudra para los sumerios, se refiere a este diluvio, ¿no es cierto? El diluvio que es una historia, pero narrada de acuerdo a su punto de vista. Según ellos, según esta historia, el Consejo de los Dioses decide enviar un diluvio sobre toda la tierra para destruir la humanidad porque ya estaban cansados de los seres humanos. Hacían mucho barullo. Pero Ea, el Dios que creó al hombre, advierte a Utnapishtim, ¿no es cierto?, que debe construir un barco. Yo les dejo acá las citas, ¿no es cierto?, del poema, cómo lo envía y le pide que abandone la abundancia, busque seres vivos, que desprecie las posesiones, construya un barco, le da ciertas medidas, ¿no es cierto?, de cómo debe hacerlo, que lo unte con alquitrán, ¿no es cierto?, lo selle con alquitrán, tome animales, todas esas cosas. O sea, básicamente la historia es siempre la misma. Lo interesante es que después de que Utnapishtim obedece, hace todas las cosas, se prepara para resistir el diluvio, viene y dice: los dioses quedaron aterrorizados por el diluvio y se retiraron ascendiendo al cielo de Anu. Se ocultaron como perros agachándose en la pared exterior. Esto es el poema, está escrito en el poema. Istar gritó como una mujer a la hora del parto. La dulce voz de la soberana de los dioses lamentó: ay de los días antiguos tornados en barro, porque dije malas cosas en la asamblea de los dioses. Esto es interesante porque si los dioses realmente eran los que estaban provocando el diluvio, resulta sorprendente que estén muertos de miedo, ¿no es cierto? O sea, bastante ridículo. Si yo voy a provocar algo, no me voy a morir de miedo, me voy a asegurar de que las cosas vayan bien como yo las manejo, o por lo menos se supone que tengo que tener el poder necesario como para que ese diluvio no me afecte a mí. No debo por qué tener miedo, pero estos dioses estaban muertos de miedo. La verdad es que estos dioses no eran tales, por empezar, y estamos hablando de la misma leyenda de Tifón que vamos a ver en la parte griega, ¿no es cierto?, que la mencioné también la vez pasada. Entonces, los dioses, los Anunnaki, dice, lloraban con ella, humildemente se sentaron llorando, sollozando de tristeza, sus labios quemando resecados de sed. Entonces, este tipo de diluvio, la forma en que está contada, no concuerda plenamente con lo que están diciendo. Si los dioses son los que provocan el diluvio, no deberían estar muriéndose de miedo ellos mismos. La cosa es que no fue exactamente de esa manera. Para este relato el diluvio fue relativamente corto porque duró 6 días y 7 noches nada más. Entonces vinieron el viento y limpió todo, y al 7º día la tempestad paró. El diluvio dice que fue una guerra luchando consigo mismo como una mujer sufriendo trabajo de parto. Después el arca reposa en un monte, ¿no es cierto?, en el monte Nisir o Nimush. Utnapishtim envía una paloma, después envía una golondrina, pero ninguna encontró tierra y regresa, y después envía un cuervo. O sea, exactamente las mismas cosas. Finalmente salen, suelta a los animales, él hace un sacrificio, y los dioses estaban medio muertos de hambre y olieron el aroma y se reunieron como moscas sobre el sacrificio de la oveja. Esto es literal del poema. Se reunieron como moscas sobre el sacrificio de la oveja. Entonces, este es el tipo de dioses en los que confiaban los sumerios. Entonces, acá tenemos un paralelo, ¿no es cierto?, que podemos establecer entre lo que sucede en Bereshit, lo que es narrado en el diluvio, y lo que es narrado en el diluvio de Gilgamesh. Realmente se puede establecer un paralelo en el cual tenemos muchos puntos. Yo los dejo también aquí
constados, por ejemplo, la extensión del diluvio es global en los dos, la causa es la maldad de los hombres, el blanco es la humanidad, ¿no es cierto? Toda la humanidad. ¿Quién lo envía? En el caso de Bereshit, en el caso nuestro, es Yahweh, y en el caso de Gilgamesh, es la asamblea de los dioses que lo envían, pero parece que no le sale muy bien porque se mueren todos de miedo. El nombre del héroe, sí, ciertamente varía, y después hay similitudes en cuanto al tamaño del barco, a llevar los animales, acerca de las aves que lanzan, ¿no es cierto? Todas esas pruebas son todas repetidas. Entonces, existen muchos paralelismos realmente entre un mito y el otro, porque estamos ciertamente hablando del mismo, a pesar de que uno esté contado desde otro punto de vista. Ahora vamos a mencionar acerca de cuando Gilgamesh se enfrenta con Yahweh, porque tiene una lucha de forma directa, y por eso vamos a volver a un personaje que ya mencioné antes. Hola María, hola Blanca, bienvenidas. El nombre de Yahweh rarísima vez aparece en la literatura extrabíblica del antiguo cercano oriente, realmente no es muy mencionado, por lo tanto no deberíamos esperar encontrarlo en la épica de Gilgamesh. La cosa es por qué el Elohim de los hebreos rara vez se menciona. La Biblia está repleta de los nombres de los otros dioses, pero ellos no lo mencionan. Por otro lado, las naciones seguramente sabían de él, a pesar de que no lo respetasen, ¿no es cierto? Sí sabían que existía, porque cada nación tenía sus dioses, y ellos sabían que Yahweh era el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Entonces, ¿cómo podría aparecer el nombre, su nombre, ¿no es cierto?, en la literatura de los otros que son la contra, por así decir? El nombre de Yahweh en una cultura que está en rebelión contra su propio gobierno probablemente se encuentre, pero de forma burlona, de forma a hacerle burla, a ridicularizarlo. Ciertamente no van a hablar de Yahweh en buena forma, de la misma manera que sale ese mostrado que llaman a todo lo malo, bueno, ¿no es cierto?, y que invierten completamente las cosas, y cuando vemos a un personaje completamente negativo en las historias, no se trata de Satanás, sino justamente lo contrario, se trata de Yahweh, porque esas historias las escriben ellos, y su enemigo para ellos es Yahweh, no es Satanás. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que mirar un poco las cosas al revés, o desde su punto de vista, en realidad, ¿no es cierto?, para poder llegar a comprenderla. La epopeya de Gilgamesh describe el primer movimiento, Dios está muerto. Esto es lo que sus descendientes han tratado de vender a través de toda la historia de la humanidad. En la epopeya, el héroe es una persona realmente vil, sucia, completamente pervertido, es muy desagradable, y la epopeya no tiene, como ya he dicho, un nivel muy bueno de moral y ética. Y sin embargo, lo presenta como el mayor héroe, el más fuerte, el más sabio, el más de todo que jamás haya existido, ¿sí? Para que el que envió el diluvio no los moleste más, Gilgamesh se dispone a matar a este perpetrador, ¿no es cierto? ¿Quién es el dios que generó el diluvio? Entonces, ahí viene la parte de este viaje en el cual se va con Enkidu, ¿no es cierto?, este híbrido, mitad hombre, mitad animal, y justos hacen un largo viaje a la montaña Cedar para encontrar y destruir al monstruo que envió en su momento el diluvio. Y Gilgamesh lo encuentra y finalmente logra cortar la cabeza de la criatura, cuyo nombre es un guagua, lo acabamos de mencionar un poco antes. ¿Existe alguna relación entre la epopeya de Gilgamesh y Bereshit? Notemos lo que Gilgamesh le dice a Enkidu en la tabla 11. Avanza, no temas. Si yo cayere, habré conquistado nombre. Gilgamesh, dirán, contra el fiero un guagua ha caído, mucho después de que mi estirpe haya nacido en mi casa. Las siguientes 5 líneas lamentablemente faltan en las tabletas que han sido encontradas hasta la actualidad, por lo menos no hay ninguna que registre la continuación de esto, pero podemos especular muy bien acerca de lo que probablemente dirían, porque ya que dice, si yo cayere habré conquistado nombre, Gilgamesh cayó contra el fiero un guagua, y la continuación debe haber sido algo parecido a, pero sí venzo, dirán Gilgamesh, el poderoso vencedor de un guagua.
evidentemente, ya que estaba haciendo un paralelismo. ¿Por qué decimos esto? Porque Bereshit 10.9 nos da realmente la porción que falta de las tabletas de Gilgamesh. Esas líneas son, de ahí el dicho, como Nimrod, un heroico cazador delante de Yahweh, enfrentando a Yahweh. Esto es realmente lo que falta en esas tablillas, o sea, la postura de Gilgamesh antes de entrar a la batalla con Uwawa era, si venzo voy a tener renombre y si pierdo también voy a tener renombre. De cualquiera de las dos maneras, él tendría renombre. Y ciertamente lo tuvo, aunque con mentiras, porque se dice que él venció a Uwawa. Por lo tanto, él venció a Yahweh. La epopeya de Gilgamesh lo llama Uwawa y la Biblia lo llama Yahweh. Yahweh tiene un sonido muy similar a cómo se escribe y se fonetiza la palabra Uwawa. Probablemente este nombre tenga una cierta implicación burlona, de que no está registrada. Debe ser una burla, ¿no es cierto?, al nombre de Yahweh. En la epopeya lo que podemos concluir de las líneas perdidas es que Gilgamesh y Enkidu cortaron la cabeza de Uwawa, no se faltan pedazos, esa parte está fragmentada, pero la expedición fue exitosa, ciertamente. Debido a los paralelismos entre Gilgamesh y Nimrod, muchos estudiosos están de acuerdo en que Gilgamesh es Nimrod. Es una teoría, ciertamente, pero es una teoría con mucho apoyo de los eruditos. Continuando con la fábula de Gilgamesh, él venció, ¿no es cierto? Venció a Uwawa y tomó su cabeza. Por lo tanto, podía, en ese momento, con esa postura, con esa lucha vencida, podía regresar a Uruk, a otras ciudades y decirle a la gente, no se preocupen más por Yahweh, está muerto. ¿Sí? Lo maté yo en las montañas del Líbano. Él podía bajar y decirle a la gente, Dios está muerto, que es lo que siguen diciendo aún hoy. Así que solo vivan como quieran. Yo voy a ser su rey, voy a cuidar de ustedes, hagan lo que quieran, ¿sí? Olvida la muerte y busca la vida, que es una de las frases del poema. Ese es el mensaje final de Gilgamesh. Y este sigue siendo el mensaje de sus descendientes hoy, ¿no es cierto? Es el haz lo que quieras, será el todo de la ley. Es exactamente el mismo mensaje. Gilgamesh también hizo lo que hicieron los Benei Elohim en Génesis 6, ¿verdad? Ellos tomaron esposas de los hombres, él también, y abusó mucho, y vemos que la gente se quejaba en ese sentido. La epopeya dice que esto es precisamente lo que hacía Gilgamesh. La Biblia llama a Nimrod un tirano, y Gilgamesh era un tirano. Eso también está mencionado en el poema. Hubo un diluvio en la Biblia, y hay un diluvio en la epopeya, ¿sí? Cush se menciona en la Biblia y en la epopeya aparece Kish. Erech es mencionado en las escrituras. Uruk es la ciudad de Gilgamesh. Gilgamesh hizo un viaje para ver al sobreviviente del diluvio. Es mucho más probable que fuera Ham al que fue a visitar y no a Noah, ya que Nimrod era el nieto de Ham. No olvidemos que reescribir la historia es la especialidad de esta gente. Y ciertamente al separarse de sus padres, ya que cortó relaciones completamente después de la maldición de Canaán, Ham debe haber hecho un corte definitivo, ¿no?, con su antepasado, su padre, borrándolo del linaje, poniéndose en su lugar como primero como cabeza de su linaje y como el primero de su serie, porque esa es una de las cosas que más les interesa, ¿no es cierto? Son los autocreados. Esta es otra constante en la línea de la serpiente. Los hijos deben eliminar a sus padres para adquirir su poder. Lo vamos a ver a lo largo de todas las mitologías y en todas partes es un clásico esto, el hijo que mata al padre. A veces heredan sus poderes, a veces heredan únicamente los reinos, pero es una regla bastante fija y esto proviene de la rebelión de Hasatán, mucho antes de las rebeliones de los hombres. Él fue el primero que se separó de su padre. Sí, pero él fue cortado y no Yahweh. Sin embargo, por supuesto, él cuenta la historia desde su punto de vista y entonces tenemos las cosas invertidas. Entonces, ¿de qué sirve? Él se inventa las historias en las que siempre sale victorioso, ¿no es cierto? Porque al final, ¿de qué le sirve al autor de un cuento si no sale ganando, ¿no es cierto? Ya que yo me escribo el cuento, me lo escribo para mí, yo salgo victorioso, yo
me quedo con todos los créditos. Ciertamente Hasatán se coloca como vencedor siempre y además ridiculariza a su padre siempre que puede también. Este comportamiento lo vamos a ver repetido en todo su linaje, desde Caín, pasando por Lemech, de quien las leyendas dicen que mató a Caín, aunque supuestamente fue por accidente, sus hijos, sabemos, ¿no es cierto? Luego recomenzando después del diluvio con Han, Cush, Nimrod y todos los demás a través de aquellos famosos pilares en los cuales pasaron la sabiduría, ¿no es cierto?, a los nuevos. Y además vamos a ver que existe otro tipo de forma en la cual también esa sabiduría continúa siendo repartida a este linaje, y esto lo vamos a ver en el próximo post. Vamos a hablar un poquito ahora de la Torre de Babel. Sabemos que ella fue, cómo fue construida y cómo se menciona todo en Bereshit en el capítulo 11, ¿no es cierto? Ahora dice, todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras, y mientras inmigraban desde Oriente se encontraron un valle en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos, para no dispersarnos por todo el mundo. ¿Quiénes dijeron estas palabras? Este suceso ocurrió unos 200 años después del diluvio. Para entonces Noah, de unos 800 años de edad, vivía entre miles de sus descendientes ya. Todos hablaban el mismo idioma, vivían juntos en las proximidades del lugar donde él y su hijo se habían establecido después del diluvio, ¿sí? En un determinado momento, parte de esta crecida población se traslada hacia el este y encuentran un valle en la tierra de Shinar, como está documentado. Fue en este valle donde el grupo decide rebelarse contra Yahweh. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban yendo al valle de Shinar? No, no estaban yendo. Ellos tenían que continuar su camino a las tierras que les había salido en su sorteo. Sin embargo, pararon en la mitad porque vieron lo que le había salido a los otros. Esas tierras le habían salido en sorteo a Shem y sus descendientes. Y les gustaron y quisieron quedárselas. Entonces ese fue el primer robo, digamos, de la historia, por así decir. Aquí es donde deciden rebelarse completamente. Entonces, Yahweh había expresado el propósito cuando ordenó a la primer pareja humana, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Este mandato fue repetido, como ya lo hemos visto, también a Noah y sus hijos una vez terminado el diluvio. Elohim les ordenó, sean fecundos, multiplíquense, abunden en la tierra y multiplíquense en ella, repártanse. Entonces, en contraposición a la orden de Yahweh, los hombres construyeron una ciudad para no ser dispersados en el mundo, por todo el mundo. Flavio Josefo, en las antigüedades judías, dice, los hijos de Noé, que eran tres, Shem, Yefet y Ham, quienes habían nacido 100 años antes del diluvio y que fueron los primeros en bajar de los montes al llano, construyeron en él sus viviendas, y a los otros que tenían un miedo atroz a causa del diluvio, a las llanuras y que se encontraban reacios a bajar de los lugares elevados, los persuadieron a que cobraran confianza y siguieran sus pasos. Mucha gente tenía miedo de bajar de los lugares altos, ¿sí? Porque tenían miedo de morir en un nuevo diluvio. Y la llanura, esta gente evidentemente no tenía paz porque no creía en la promesa de Yahweh. Y la llanura en la que ellos se establecieron primero se llama Shinar. Y como Elohim les mandara para dar salida a la abundante población que enviaron lejos colonias para que en vez de mantener disputas entre ellos, cultivaran terrenos extensos y disfrutaran de abundantes pastos. Por ignorancia, desobedecieron a Elohim, pero al verse envueltos por esta misma razón en calamidades, comprendieron su error. Y es que cuando llevaban una vida floreciente por la abundancia de gente joven, Yahweh volvió a aconsejarles que iniciaran colonizaciones. Pero ellos, que no atribuían los bienes que poseían a la benevolencia divina, sino que consideraban su propia capacidad la causa de su prosperidad, no le obedecieron. Otro motivo más para desobedecer la orden de Elohim fue el desconfiar que los incitaba a la colonización, no con mala intención, para que al dividirse resultaran más vulnerables. El que siempre piensa mal de los demás es porque tiene malas intenciones ya dentro de su corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón.
Estas personas también se pusieron entonces a edificar una torre con la intención de hacerse un nombre famoso. Estas cosas ya las vimos también. Pero contrario a lo que esperaban, no finalizaron su construcción. El relato indica que Yahweh confundió el lenguaje para que no se entendieran entre sí. Por consiguiente, así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad en Bereshit 11 en el 7:8. Todo parece indicar que Nimrod es el cabecilla de esta rebelión. ¿Sí? El capítulo 10 de Bereshit lo presenta como un poderoso cazador en oposición a Yahweh. Las escrituras dicen también que él comenzó a hacerse poderoso en la tierra. Nimrod fue un guerrero, un hombre violento, ciertamente. Llegó a ser el primer gobernante humano después del diluvio y se nombró a sí mismo rey. Sabemos aquella historia, recordemos la historia que es de tradición, pero es bastante clásica, que viene donde él soñó con una corona que bajaba de los cielos, ¿no es cierto? Y es el primer rey coronado. Las coronas nacen, el uso de coronas nace con Nimrod. Y no fue una corona cualquiera, sino que fue una corona de cuernos. También fue constructor. Las escrituras le atribuyen la fundación de 8 ciudades, ¿no es cierto? Incluida Babel, como está en el capítulo 10 también de Bereshit. Por lo tanto, Nimrod, que era un opositor de Elohim, rey de Babel y constructor de ciudades, sin duda alguna participó en la construcción de la Torre de Babel. Podemos afirmarlo con bastante certeza. De esta manera, ¿no se hizo acaso un nombre célebre? El orientalista Rosenmüller escribió con relación al nombre de Nimrod, ¿no es cierto? Es un autor que ha escrito de este personaje. Dice, se le llamó Nimrod como derivado de Marad, vocablo hebreo que significa él se rebeló, él desertó. Luego, Rosenmüller explica que no suele ser infrecuente que los orientales llamen a sus nobles por nombres dados después de muertos. De ahí la coincidencia sorprendente en ocasiones entre los nombres y los hechos realizados. O sea, que no nos sorprende que después de haber muerto haya sido llamado el rebelde, dado que realmente fue el que se rebeló, ¿no es cierto? Entonces, no era que recibió ese nombre al nacer, no. El nombre le fue dado después y en consecuencia, en consonancia realmente con todas las cosas que había realizado. Varias autoridades comparten la opinión de que Nimrod no es el nombre que recibió este personaje en su nacimiento, ¿no es cierto? En lugar de eso, creen que se trata de un apelativo que se le dio más tarde, de modo que encajara con el carácter rebelde que manifestó. Por ejemplo, C.F. Cale dice, el nombre mismo, Nimrod, de Marat, nos revelaremos, señala una resistencia violenta a Elohim. Caracteriza también su personalidad que solo pueden habérselo dado sus contemporáneos, y así llegó a ser un nombre propio. El historiador Jacob Perisonius dice, creo que este hombre, Nimrod, fue un feroz cazador que iba acompañado de una banda de secuaces armados con el fin de incitar a las demás personas a la rebelión, y siempre tenía en la boca y repetía la expresión Nimrod, Nimrod, o sea, rebelémonos, rebelémonos. ¿Sí? Por consiguiente, en tiempos posteriores, otras personas, incluso Moshe mismo, lo designaron mediante esta palabra como si se tratara del nombre propio, porque pasó a ser un apelativo completamente descriptivo de este personaje. Josefo escribe, a burlarse y a despreciar a Yahweh lo llevó Nebrodes, nieto de Ham, el hijo de Noaj, audaz y de potentes brazos. Impulsado por ello, trataba de persuadirlos a que no atribuyeran a Elohim lo que le debían a él su prosperidad, sino que se considerara que era su propia valía la que se la daba, y en concreto iba convirtiendo poco a poco la marcha de los asuntos en una tiranía, en la creencia de que sólo así libraría a los hombres del temor que les infundía Elohim, si se dejaban llegar siempre de su poderío, y amenazaba con enfrentarse a Dios si quería volver a inundar la tierra, puesto que, según decía a su gente, edificaría una torre más alta de lo que pudieran subir las aguas, y tomaría represalias contra él, contra Yahweh, por la aniquilación de sus antepasados. La masa estaba anhelosa de seguir la opinión de Nebrodes. Nebrodes es el nombre griego de Nimrod, por considerar una esclavitud someterse a Elohim,
y así procedieron a edificar la torre sin mengua alguna de interés y sin mostrarse reacios a la obra, y por la abundancia de brazos alcanzó altura antes de lo que habría cabido esperar. El grosor era tan voluminoso, sin embargo, que por causa de él resultaba achicada la altura aparentemente. Fue construida de ladrillo soldado con pez es un tipo de alquitrán, para que no se derritiera. Yahweh, al verlos tan locos, no decidió hacerlos desaparecer por completo, porque tampoco habían entrado en razón por lo que había perecido primero, pero los metió en disputas al hacer que hablaran lenguas distintas y por la gran variedad de lenguas haciendo que no se entendieran entre sí. El lugar en que construyeron la torre hoy se llama Babilonia por la confusión que afectó a la claridad de la lengua primera. Pero los hebreos a la confusión la llaman Babel. De la torre en cuestión y del cambio de lengua de los hombres hace mención también la sibila en los siguientes términos. Cuando todos los hombres hablaban la misma lengua, algunos de ellos construyeron una torre altísima con intención de subir por ella hasta el cielo. Pero los dioses enviaron contra ellos a los vientos y así derribaron la torre, dando a cada uno de los hombres una lengua particular, razón por la que la ciudad en cuestión se llamó Babilonia. Y de la llanura llamada Shinar, que se encuentra en tierras babilónicas, hace mención Estieo en los siguientes términos. Los sacerdotes que lograron salvarse cogieron los objetos sagrados de Zeus en Ialio y llegaron a Shinar de Babilonia. Esto está en Antigüedades Judías de Flavio Josefo. El registro secular más completo de la construcción de la Torre de Babel es el que se encuentra en la epopeya de la creación acadia, que es el Enuma Elish. Este reporte, como la mayoría de las fuentes paganas antiguas, está incrustado de mitos, está lleno de mitos y está escrito desde el punto de vista de ellos. Pero eso no anula la evidencia histórica básica contenida en la epopeya. Al referirse a los mismos hechos, corroboran las circunstancias. A continuación se presentan extractos traducidos libremente nada más de la epopeya de la creación para que veamos un poco de lo que hablan en relación con la construcción de la ciudad y la torre de Babel. Después de que Ea, el sapiente, hubo formado a la humanidad, que hubo impuesto sobre ella el servicio de los dioses, esta obra estaba más allá de toda comprensión, por cuanto que, según el plan lleno de arte de Marduk, Nudimud la formó. Marduk, el rey de los dioses, dividió a todos los Anunnakis arriba y abajo. Esto está en la tablilla 6. Esto no se refiere a la creación original prediluviana. Ellos inventaron un recomienzo a partir del diluvio, un nuevo sistema, una nueva religión, un nuevo concilio divino donde Yahweh no aparecía. Todo esto es inventado en la época postdiluviana. De hecho, Yahweh y sus malajim serán transformados en monstruos malvados y sus seguidores, los que desean servir a Yahweh, serán siempre perseguidos por ellos, que son la semiente de la serpiente. Dice, continúa, después que hubo ordenado todas las instrucciones que a los Anunnakis de cielo y tierra hubo repartido su parte, los Anunnaki abrieron sus bocas y dijeron a Marduk, señor suyo, ahora, oh Señor, tú que has hecho nuestra liberación, ¿cuál será para ti nuestro homenaje? Construyamos aquello cuyo nombre será llamado santuario. Será una cámara para nuestro reposo nocturno, descansaremos en él. Erijamos un lugar de retiro para morada suya. El día en que lleguemos, reposaremos en él. Cuando Marduk escuchó estas palabras, esplendieron brillantemente sus facciones como el día. Edifiquen Babilonia, cuya construcción han deseado, que su mampostería sea modelada. La llamarán el santuario. Los Anunnakis manejaron la azada, durante todo un año modelaron ladrillos. Cuando llegó el segundo año, levantaron alto la cúspide del Esagila, contraparte del Apsu, habiendo edificado una figura tan alto como el Apsu para Marduk, Enlil y Ea erigieron en habitación su templo. Majestuosamente se sentó él en presencia de ellos. Hacia los cimientos del Esjarra sus cuernos miran. Luego de que hubieran ejecutado la edificación del Esagila, los Anunnaki asimismo se levantaron sagrarios. Los 300 Ijigi de los cielos, los 600 del abismo, fueron todos congregados por el Señor en el santuario que habían construido para morada suya. A los dioses, sus padres, a su banquete, Marduk se sentó. Esta es Babilonia, la residencia de vuestro hogar. Diviértanse en sus precintos, ocupen sus anchuras.
El relato de Bereshit describe exactamente lo que estamos leyendo aquí. Es la construcción de una torre, un edificio religioso, que es un sigurat al que ellos llaman el santuario, es una ciudad. La epopeya continúa entonces con el establecimiento del gobierno humano. En este punto el documento es fragmentario, pero se habla claramente de un nuevo rey y dice, levantaron para él un trono de príncipe. Dando el rostro a sus padres, se sentó para la dominación. Tú eres el más merecedor de honra entre los grandes dioses. Tu destino es impar, tu mandamiento es Anu. Tú, Marduk, eres el más merecedor de honra entre los grandes dioses. Tu destino es impar y tu mandamiento es Anu. Desde este día, inalterable será lo que tú pronuncies. Encumbrar o abatir, esto estará en tu mano. Tu promulgación se volverá verdadera, tu mandamiento no será impugnado. Ninguno entre los dioses transgredirá tus confines. Siendo así que el decoro es necesario para las sedes de los grandes dioses, que en la residencia de los agrarios haya siempre para ti una residencia. Oh Marduk, tú eres ciertamente nuestro vengador, a ti hemos otorgado la soberanía sobre el universo entero. Cuando te sientes en la asamblea, tu palabra será suma, tus armas no te harán defecto, aplastarán a tus enemigos. Oh Señor, la vida de aquel que en ti confía preserva, más derrama la vida del Dios que recibió lo malo. Habiendo colocado en medio de ellos una imagen astral, por sí mismos se dirigieron a Marduk, su primogénito. Señor, verdaderamente tu destino es el primero entre los dioses. Habla solo de destruir o de construir y ello será. Abre tu boca, se desvanecerá la imagen. Habla de nuevo y la imagen existirá íntegra. A la palabra de su boca, la imagen se desvaneció. Habló de nuevo y la imagen quedó restaurada. Hicieron un truco, no sé si queda claro lo que hicieron, ¿tá? Había una imagen y ellos le dijeron, acá tenés la imagen, lo que tenés que hacer es hablar y desaparece. Hablar y desaparece. Volvés a hablar y vuelve a aparecer. Un lindo holograma, algo hicieron. No sé cuál sería la tecnología, no puedo decirlo. Cuando los dioses vieron lo que hubo salido de su boca, se llenaron de júbilo y rindieron homenaje. Marduk es rey. También esto puede haber sido simplemente un mito de contarlo y nada más, porque no había nadie presente. Entonces acá tenemos la aparición de un nuevo personaje que es Marduk. Si Gilgamesh fue en parte humano y en parte divino, Marduk fue hecho completamente divino. Sin embargo, no lo era porque en otro lugar se menciona que es uno de los Ihigi. Y si es uno de los Ihigi, es uno de los híbridos debajo. ¿Esto es evolución? Darwin diría que sí, que es una evolución. Ellos van tratando de divinizarse a sí mismos y de esta manera se van haciendo, van diciendo que su linaje va subiendo y se van divinizando, ¿no es cierto? Pero lo van diciendo nada más. El relato bíblico revela quiénes eran estos individuos. Cush, el padre, y Nimrod, el hijo. ¿No es cierto? Cush engendró a Nimrod, comenzó a ser poderoso en la tierra y el principio de su reino fue Babel. Si hablamos de Babel y hablamos de que Marduk se sienta allí, entonces estamos hablando de Nimrod también. Con el reinado de Cush y de Nimrod comienza la historia de la civilización. En este punto comienza también la cronología de Egipto, de Asiria, de Babilonia y de todo el cercano oriente, al mismo tiempo, siempre todo en las mismas fechas aproximadamente. La fecha exacta de este evento se conservó hasta la época romana, por documentos, ¿no es cierto?, por traslado de cosas. Para Velleius Paterculus cita en un libro que escribe, que es la historia romana, en el libro 1, sección 4, entre este tiempo cuando Roma conquistó a Felipe, rey de Macedonia, y el comienzo del reinado del rey Ninus, Rod, de los asirios, que fue el primero en tener el poder mundial, se encuentra un intervalo de 1995 años. Esto decían los libros de historia antiguos, ¿no es cierto?, de la época de los romanos, estamos diciendo. Nimrod, por lo tanto, comenzó su único reinado en el 2192, según esta cronología. Siguió un reinado conjunto con su padre, Cush, ambos reinando al mismo tiempo durante 62 años, según Julio el Africano. Eso coloca el derrocamiento de Babel unos 2254 años antes de la era actual. Los 2 años anteriores, según la epopeya de la creación, se habían dedicado a erigir la Torre de Babel. Vemos que son mencionados que demoraron 2 años en hacerlo. El edificio de la torre, por lo tanto, puede ser fechado alrededor del 2255. La Biblia no fecha específicamente este evento,
pero sí confirma el periodo general, porque dice, a Eberle nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, ¿no es cierto? Esos son los acontecimientos del capítulo 10, y a raíz de estos acontecimientos surge el capítulo 11. Entonces, estamos más o menos ubicados temporalmente en las mismas fechas y los datos concuerdan. Para encerrar el tema de Gilgamesh, la mejor frase de su propio libro es: Gilgamesh, ¿a dónde te estás apresurando? Nunca encontrarás esa vida que estás buscando. Le he dicho en su propia búsqueda, en su propia epopeya, ¿no es cierto? Y eso mismo se le puede decir a todos los descendientes de la serpiente hoy: ¿a dónde se están apresurando? Porque nunca encontrarán esa vida que están buscando, porque no buscan la vida y no puede haber vida en la muerte. Ahora vamos a hablar un poco más rápidamente acerca de Hércules. Sí, habiendo encerrado un poco el tema de Gilgamesh, vamos a mencionar a Hércules. Ya mencionamos que Cush es Jano, es también Bel, es Caos, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos, es el que confunde. Desde entonces se recuerda el símbolo de Jano, que vemos en una de las imágenes que les dejo en el post, que los antiguos llamaban Caos, y se ve cómo esto concuerda con las acciones de Cush cuando se lo identifica como Bel, el que confunde, porque el símbolo que es utilizado, y la imagen que dejo en el post, es una moneda antigua que tiene en un lado la cara de Jano, el dios de 2 caras, y del otro lado tiene un garrote, ¿no es cierto? Este garrote es sumamente significativo como símbolo para conmemorar la obra de Cush como el que confunde, ¿no es cierto? Porque esta significación es en hebreo. Descubrimos que la misma palabra de la que garrote, mal traducido como martillo, no debería ser martillo, es más garrote, es un garrote o un mazo con mayor propiedad aún, un mazo antiguo, ¿no es cierto? Sobre todo el mazo de guerra, que es diferente de un martillo común. Entonces, ya que existe otra palabra para martillo como herramienta de trabajo en las escrituras, deriva el nombre de una palabra que se emplea justamente como consecuencia de la confusión de las lenguas. De putz es una raíz primaria que significa despedazar literalmente o figuradamente también, ¿no es cierto? Dispersar. Es la palabra que es utilizada cuando en la frase que dice que los hijos de los hombres fueron dispersados o esparcidos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Con un mazo, fueron dispersados a golpe, ¿no es cierto? Es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 11 de la Torre de Babel, en los Pasuquín 4, 8 y 9. Pasuk 4 es traducida como confundir, aun cuando ni siquiera aparece como acepción dentro del diccionario. En verdad debería haber sido traducida como: allí dividió Yahweh los labios de toda la tierra. Esa es la acepción más correcta de traducción de esa palabra. No es confundió, sino dividió. Es la misma palabra raíz. La palabra que entonces aquí debería ser traducida como masa o garrote, ¿no es cierto? Aparece solamente 3 veces en las escrituras, y de forma muy significativa aparece en Yirmeyá, en el capítulo 50, cuando dice: cómo han cortado y quebrado al martillo de toda la tierra, cómo se ha convertido Babel en espanto entre las naciones. Babel era el martillo de toda la tierra. Esto no es porque sí, esto es una respuesta más de esas que Yahweh da a las cosas que hacían los falsos dioses. Ellos se llamaban el martillo, el garrote del terror de la tierra, y Marte y Yahweh dice cómo se ha convertido Babel en espanto ante las naciones, cómo ha sido quebrado el martillo de toda la tierra. Entonces, era Babel, la masa, el garrote que golpea a las naciones. Si Asiria fue su vara, como está mencionado en Yeshaya en el capítulo 10, Babel fue su garrote. Vamos a hablar acerca de los hijos que matan a los padres. Ese tema que dije que vamos a mencionar un poco. Probablemente todas estas cosas eran así en la época de Cush, ¿no es cierto? Como estamos viendo. Sin embargo, existe una premisa que ya mencionamos, que es recurrente en todas las mitologías, que son las historias contadas de los vigilantes, ¿no es cierto? Que eran los dioses, los nefilín, los falsos dioses y sus descendientes, que eran otros falsos dioses, semidioses, etcétera, ¿no es cierto? Y era de que los hijos parecen estar obligados a matar a sus padres, generalmente para obtener su posición de poder, pero también para obtener
tener poderes de alguna forma. Con el paso del tiempo, por lo menos lo que dicen, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo y dependiendo de si el hijo realiza más hazañas que el padre, acaba opacando por completo la memoria del primero y pasa a ocupar el lugar de hecho, se los junta a los dos en uno, no ya como un usurpador, sino como el propietario por derecho propio, ¿no es cierto?, de las hazañas que también había hecho el primero si las hizo. Este es el motivo por el cual prácticamente no se menciona a Cush, no se lo menciona, y mucho menos a Noah como los iniciadores de la genealogía jamítica. A Noah lo borraron completamente, ¿no? Ham no quería ni saber nada, evidentemente, ¿no?, de que descendía del linaje de Noah, y no se lo menciona, pero Cush tampoco, y termina siendo juntado junto con Nimrod, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente el primero en dar inicio a todas las razas postdiluvianas fue Noah, no hay otra, a través, sin embargo, de sus 3 hijos. Todas las tribus reivindicaron después, sin embargo, que su antepasado, el antepasado de cada una de sus tribus era el primero. Todas dijeron lo mismo, ¿sí? No, el primero estaba acá, el primero es el mío, es el mío. Entonces, con el paso del tiempo, cada civilización fue reivindicando el mismo progenitor, pero siempre con el propio. Entonces, algunas veces lo hicieron, eliminaron a Noah de forma directa, haciendo comenzar el linaje postdiluviano a partir de su propio antecesor, y dijeron que era el primero y no había ninguno otro. Otras veces inventaron historias bastante ingeniosas, algunas de las cuales vamos a ver ahora, porque son historias bastante conocidas. En la teogonía, Hesíodo narra que Urano retenía a sus hijos en el seno de su madre cuando estaban a punto de nacer. Gea dio un plan para vengar este ultraje, ¿no es cierto? Talló una hoz de pedernal y pidió ayuda a sus hijos. Como ya hemos visto antes, Urano es los cielos y Gea es la tierra, ¿sí? Entonces esta es la unión de los cielos con la tierra, que es la unión de los vigilantes con las mujeres. Y la cosa era que estaban siendo retenidos en la tierra. Todo esto menciona el castigo al que fueron sometidos por haber dejado su dignidad, ¿no es cierto?, de los cielos, y haber descendido a la tierra a contaminarse con las mujeres. Sus hijos fueron condenados a estar en la tierra. Y acá se narra de forma escondida, por así decir. Gea entonces talló una hoz, ¿no?, en pedernal, y pidió ayuda a sus hijos, pero solamente Cronos, que era el menor de ellos, estuvo dispuesto a ayudarla. Emboscó al padre cuando estaba con la madre y lo castró, ¿sí?, con la hoz. Después arroja los genitales al agua, y de ahí se dice la leyenda que surgen los gigantes y otros monstruos más. En la mitología griega, los hecatónquiros, que son los decimales, eran unos titanes, eran mayores que los gigantes, no eran titanes, no eran gigantes, perdón, eran titanes, eran mayores aún. Son conocidos también como los centimanos, que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Eran hijos de Gea y de Urano, y los cíclopes también, y su padre los había arrojado al Tártaro, ¿no es cierto?, que es el seno de Gea. ¿Dónde está el Tártaro? Estamos hablando del Sheol, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El seno de Gea, en el interior de Gea, estamos hablando del abismo. Entonces, su padre, Urano, había arrojado a estos pobrecitos monstruos, los había arrojado al Tártaro. ¿De quién estamos hablando? Y Yahweh confinando a los Nefilim, a toda la descendencia híbrida, al abismo. Lo están contando desde otro ángulo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, después de... estos monstruos, ¿no es cierto?, fueron finalmente rescatados por Cronos en este momento, cuando él consigue castrar a Urano, y lo ayudan a Cronos a vencer completamente a Urano, ¿no? Pero después de que lo habían ayudado, los volvió a encerrar, ¿sí?, en el Tártaro. Entonces, siguieron, nuevamente quedaron presos. Después de derrotar a Urano, Cronos sube al trono con su hermana Rea,
como reyes de los dioses. Esta época es la que se llama la Edad Dorada. A esto lo llaman ellos la Edad Dorada. Esta es la Edad de Oro. Después supo Crono, por su madre, Gea, le dio una profecía de que iba a ser derrocado por uno de sus propios hijos, de la misma manera que él había hecho con su padre. Entonces empezó a tragarse a todos sus hijos, ¿no es cierto? Cada vez que Rea quedaba embarazada y daba a luz a los dioses, que dio a luz a Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, él se los tragaba, ¿no es cierto? Cuando estaba por nacer el sexto hijo, que fue Zeus, Rea lo dio a luz en secreto y le dio a comer una piedra que se tragó el otro sin preguntar si era el hijo o no, y pensando que era el hijo. Entonces, Zeus es criado aparte hasta que crece y libera nuevamente a los titanes del Tártaro para que lo ayuden a destronar a su padre, ¿no es cierto? A esta vez a Crono, ¿no es cierto? De la misma manera que Crono había hecho con su padre. Ahí vemos toda la repetición de los hijos que matan a sus padres. Después de esto se cuenta que justamente Gea engendró al monstruo Tifón para vengar a los encarcelados titanes, ¿no es cierto? Y Tifón es otra de las formas en las cuales ellos describen al diluvio y a Yahweh, ¿no es cierto? Como toda la cosa terrorífica que los persiguió y trató de destruirlos. Por supuesto, según sus versiones, ellos siempre vencen. Entonces, tenemos siempre esta unión del cielo y de la tierra, ¿no es cierto?, que se repite. En el mito que nos ocupa, acá tenemos que Urano es Noah, que es el que es eliminado, cortado por Cronos, que es Ham, ¿no es cierto?, quien a su vez es eliminado por Zeus, que se reparte la tierra entre él y sus dos hermanos, ¿sí?, casualmente. Es Poseidón, las costas y las islas, que es Yefet, es Hades, a Hades le toca el inframundo, ¿no es cierto?, que es la parte de Ham, ¿no es cierto?, un padre y 3 hijos tenemos acá. En la historia había más hermanos, ¿no es cierto?, como ya mencioné, se había tragado más, pero los otros no fueron tenidos en cuenta en la misma preeminencia que estos 3. Entonces tenemos siempre repetida la historia de los 3 hermanos. Es fácil identificar a Yefet con Poseidón, ¿no es cierto? Vamos a ver los otros dos, a pesar de que sé que uno tendería a interpretar que Zeus es Shem y que Hades es Ham. Vamos a recordar, como siempre, que las historias son escritas por ellos y necesitamos hacer la inversión. Entonces, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, Hades y el inframundo, con sus demonios malvados, ¿sí?, el Demiurgo y los arcontes, recuerden, para que quede más claro, todo esto surge de la mitología griega, representan a Shem en realidad, ¿sí?, mientras que Zeus representa a Cush. ¿Sí? Zeus no representa a Yahweh, no representa a Yahshua. Yo ya he escuchado muchas interpretaciones acerca de estas cosas y hacen unos comparativos fantásticos. Sin embargo, hay que recordar que todas estas historietas son de ellos, no son las nuestras. Entonces son inversiones, están completamente invertidas. Su héroe es el de ellos. ¿Sí? No es su enemigo es nuestro Yahweh. Entonces es completamente invertido todo. En venganza de la castración de su esposo Urano, ¿no es cierto? Esta Gea, ¿no?, ella quería resolver las cosas, no quería quedarse viuda y sin trono. Crea a Tifón, como he dicho. Un tifón es una tromba marina, una especie de huracán, pero en el mar, ¿sí? Como si fuera un huracán completo, pero siempre es en el agua, porque está conformado por agua, básicamente. Por supuesto, la versión de ellos es diferente, insisto, pero Tifón representa al diluvio y los dioses terminan, en este caso, venciéndolo. La idea a transmitir es siempre que los dioses no fueron eliminados por el diluvio, que ellos vencieron al diluvio, ¿sí? ¿Por qué necesitan transmitir esta idea? Porque todos los que recomenzaron, por así decir, después del diluvio, no son dioses verdaderos, sin embargo han adquirido genética de sus padres y poderes en cuanto a ciertos conocimientos que sí le dan supremacía sobre los mortales comunes. En sus propias leyendas, ellos se venden ya que los titanes liberados, ¿no es cierto?, que los titanes que los liberan y los vuelven a encerrar y los vuelven a liberar, fueron los que crearon las armas de poder de los 3 nuevos dioses, ¿sí? El rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de Hades fueron 3
regalos que hicieron los titanes les dieron a cada uno de estos dioses que les otorgaron poder. Entonces, los titanes son los Nefilim que estaban en el inframundo y son los que le otorgaron poderes a estos supuestos nuevos dioses que sabemos que eran seres humanos y nada más. De alguna forma recibieron sus poderes. En estas inversiones y modificaciones vemos que no podemos interpretar literalmente las mitologías y no podemos de ninguna manera hacer paralelismos entre sus mitologías y las escrituras, para nada. Yo ya he visto muchas cosas escritas al respecto, haciendo paralelismo, estableciendo como que Zeus es Yahweh, ¿no es cierto?, que es el Dios, no sé, hacen cada cosa, escriben cada cosa que no se puede creer. A pesar de que resultan muy reveladoras realmente estas historias, cuando realmente tenemos ojos para ver. Pero para los ciegos lamentablemente no pasan de cuentos de engaño, o sea, sí han conseguido convencer a tantos y sobre todo últimamente porque todo ese tipo de historias han resurgido, han tenido un gran resurgimiento en el cine, en las historietas, en las revistas y han llamado la atención de muchos. Entonces, en todo esto es para la introducción, un poco largo, ¿no es cierto? Pero es el personaje más importante de este panteón al que nos vamos a referir ahora, es Nimrod Hércules, ¿no es cierto? Es alias Gilgamesh, estamos hablando siempre del mismo. Es en parte hombre y en parte Dios también. Sabemos muy bien que después del diluvio no hubo más Nefilim en cuerpos físicos, todos se transformaron en demonios, los malos espíritus de Sefer Hanoch, ¿verdad? Entonces, cuando vemos reaparecer dioses, ¿no es cierto?, en estas épocas que las escrituras van a acusar de forma directa de ser demonios, sino dioses, como menciona Devarim en el capítulo 32, entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar estas contradicciones? Ellos toman el diluvio como el comienzo real de sus vidas, ¿sí? Y de hecho fue un nuevo comienzo, una vida nueva, porque los viejos dioses murieron y llegaron los nuevos, mitad humanos y mitad divinos, pero no por mezcla, sino por genética. ¿Cómo recibían esta mitad divina? Ya sabemos que no podían recibir el espíritu de sus padres, esto ya lo hemos visto en cuanto a la transmisión del linaje paterno, no podían recibir el espíritu de sus padres que los hubiera hecho inmortales o verdaderamente descendientes divinos, ¿no es cierto?, divinos en cuanto a angélicos, porque ya no había ninguno vivo que lo pudiera transmitir. Entonces no había forma de que lo transmitieran. Pero por eso todos recibían espíritus humanos de padres humanos, no había otra. Y ningún otro pudo recibir el espíritu inmortal original. Sin embargo, siempre han tenido sus recursos ocultistas, eso es cierto, y por medio de sus artes y rituales oscuros han conseguido obtener poderes, han hecho actos realmente, ya que otra cosa no han podido transmitir. A nivel genético, tenemos que en la antigüedad abundaron los gigantes porque claramente fueron disminuyendo de tamaño. Eso también es una notable, es una constante que vemos tanto en la historia como en las escrituras. Lo vemos también en los registros arqueológicos que de gigantes que se han encontrado, cómo va disminuyendo el tamaño. Esto es producto de la mezcla genética, como ya lo hemos visto también en otros posts. Junto con la altura viene también inevitablemente la fuerza. Estos gigantes eran terriblemente fuertes, todos eran gigantescos y fortachones, pero estas características se fueron perdiendo junto con la altura, también la fuerza se fue perdiendo. Aparte de estas características clásicas, no vemos que haya habido otro tipo de transmisión genética, o sea, nada de poderes en sí. Los poderes eran como está indicado en la leyenda, les fueron transmitidos por medio de artefactos que les daban poder, ¿no es cierto? Que no eran poderes directos, no eran X-Men, por así decirlo, no eran sobrehumanos, no tenían poderes en sí mismos, sino que tenían cosas que les daban poderes. Así que estos poderes que exhibieron en algunos de estos personajes siempre se debían a dos factores: artes mágicas o artefactos mágicos, no de dos. Los dioses o semidioses siempre tenían algunas de estas dos cosas, pero no poderes en sí mismos, exceptuando la fuerza. La fuerza sí, en cuanto a los más gigantescos, ¿no es cierto? Esa era el único poder en sí mismo, intrínseco al cuerpo humano, verdaderamente que podían llegar a exhibir estos semidioses y dioses.
falsos. Los que tenían estas criaturas eran, sí, los antiguos conocimientos, como ya lo hemos dicho, y unidos a la ignorancia del resto del mundo, al miedo, al temor, porque realmente eran bárbaros, los otros eran bárbaros, eran tiranos, eran abusivos, ¿no es cierto? Se transformaron en un real poder y la imaginería terminó adornando todas las cosas, ¿no es cierto? De esta manera fueron venerados, ¿no es cierto? Pero fueron venerados en el mismo hecho que habrían venerado a un aviador si lo hubieran visto volar en aquella época. ¿Por qué? Porque tenía el poder de volarlo. Ellos lo veían y no entendían cómo un aviador podría volar, porque tenía un artefacto que lo hacía volar. Para nosotros no se trata de nada más que un avión. Nosotros lo podemos entender, pero en aquella época no era tan simple. Entonces, eso también ayuda al endiosamiento. Entonces resulta bastante fácil de esta forma que ellos adornen muchas de sus figuras históricas ya desaparecidas, sobre todo después de muertas se las adorna con más hazañas, más poderes, más cosas, todo se agranda, ¿no es cierto? Estos conocimientos pasaron de Mesopotamia a Egipto, de ahí pasaron a Fenicia, de ahí a Grecia, a Roma y a nuestro sistema actual. Por supuesto, sus antiguas tradiciones no son unánimes. Cada pueblo reclama el derecho de haber sido los primeros en todo, ¿no es cierto? Porque cada uno quiere ser el original. Pero por eso tenemos también diferentes culturas, diferentes mitologías, pero todos reclaman lo mismo, las historias se repiten, los nombres pueden cambiar, los personajes tal vez en algunas circunstancias, pero las historias se repiten de una forma demasiado sospechosa. La historia de la Atlántida de Platón, por ejemplo, cuenta que Solón, después de sus viajes a Egipto, conoció a Sonchis. En verdad, Platón no menciona el nombre de los sacerdotes que se le contaron, pero Plutarco en su vida de Solón dice que el nombre de este sacerdote era Sonchis, quien a su vez le contó acerca de una gran civilización antigua que había desaparecido de la Tierra 9000 años antes, cuentas de ellos, ¿no es cierto? Entre muchas otras cosas, se cree que Sonchis le contó a Solón historias sobre una serie de antiguos imperios que existieron en la Tierra y que catástrofes naturales, hablamos del diluvio, los hicieron desmoronarse y grandes guerras habían azotado a la civilización del pasado. Estaríamos hablando de las civilizaciones prediluvianas, ¿no es cierto? Todas aquellas civilizaciones que fueron levantadas por los Nefilim y que llevaron al diluvio. Ahora bien, ¿cómo fue que el buen Sonchis de Saiz sabía acerca de estos conocimientos antiguos? ¿No? Porque tuvimos un diluvio de por medio, según ellos. Porque algunos sacerdotes escaparon de la catástrofe de la Atlántida. Todos siempre han dicho que algunos de sus antepasados escaparon del diluvio, de alguna catástrofe, ¿no es cierto? Y siempre es una catástrofe que tiene que ver con el agua, siempre tiene que ver con el diluvio. Entonces, algunos sobrevivientes, según él, escaparon de esta catástrofe, llevando, por supuesto, animales y todas las cosas en un barco, pero además sin olvidar sus preciosos libros, ¿sí? La explicación es mucho más simple y lógica. No hubo sobrevivientes directos de ninguna de las civilizaciones, sabemos, pero sus conocimientos fueron recuperados después del diluvio, dando poder a algunos. Esto ya lo mencionamos en post anteriores, ¿no es cierto? Fueron encontrados los pilares. Nimrod, después de la caída de Babel, Nimrod se desplaza a Egipto, esto ya lo mencionamos, donde será perseguido por Shem y alcanzado y muerto, ¿no es cierto?, generando el mito de Osiris. Las tradiciones judías dicen que Nimrod era hijo de Cush, pero que por parte de madre era descendiente de Mitzrayim, haciendo que Cush hubiera tomado como esposa a una sobrina, cosa que no era incomún en la época, ni tampoco mal visto, por así decir. Esto reforzaría, aunque no lo hace todo necesario, el motivo por el cual Nimrod habría elegido ese destino en su fuga, habría ido a la familia, por así decir. Así que de esta manera habría llegado el conocimiento de Mesopotamia a Egipto, y en relativamente poco tiempo después del diluvio. Como también mencionamos, este conocimiento llegó a Fenicia, que tuvieron mucho comercio, mucho intercambio comercial con Fenicia. Ahí vamos a encontrar a Tiro y Sidón, el otro centro de donde también saldrían las bases de las sociedades de misterio. De aquí pasarían a Grecia cuando la expansión del imperio de Alejandro Magno, y de ahí al resto de las naciones y a Roma como imperio. Volviendo a Hércules o Heracles, dependiendo del nombre, de si es cultura griega o romana, tenemos otra adaptación del mito, pero esta vez a favor de Grecia en primer lugar, ¿no es cierto? Como Heracles, y Roma como Hércules.
Gilgamesh, que era mitad hombre, mitad dios, un gigante de fuerza descomunal. Es un correlato también del Heracles griego, siendo este una versión un poco más refinada que aquel bruto Gilgamesh original. A final de cuentas, como ya dijimos, el paso del tiempo agrega virtudes y retira los defectos, ¿no es cierto? Limpia un poco, le pasan un poco de Photoshopan a sus personajes y los mejoran. Otro punto que une a estos dos héroes es la búsqueda de la inmortalidad, porque Hércules estaba en busca de regresar a tener la inmortalidad perdida de los cielos, ya que tenía una parte divina. Y ambos, para variar, lucharon contra un toro. Esta parte son importantes, los vamos a ver, el tema del toro lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, que conste la mención, que luchó contra el toro del cielo y Hércules contra el toro de Creta. Finalmente, acá voy a mencionar de forma muy rápida y somera, nada más que así, los 12 trabajos de Hércules. Todos los gnósticos lo utilizan, no voy a hablar de los 12 trabajos, porque si no, no terminamos nunca más, ya termino. Todos los gnósticos utilizan mucho el tema de los 12 trabajos como un recorrido del héroe a través del zodíaco, ¿no es cierto? Un recorrido del sol. El sol es el héroe y esa es la jornada de la persona, ¿no es cierto?, que debe recorrer y todo lo demás. Todo esto está hablado en un post que he hecho antes, el viaje del héroe, y les dejo el link en el post. Entonces, habiendo mencionado más o menos todas estas similitudes, queda bastante claro que las teorías de muchos eruditos, historiadores, arqueólogos, estudiosos de verdad que están de acuerdo en que las similitudes apoyan la teoría de que se trate de los mismos personajes en diferentes narraciones, en diferentes civilizaciones, ¿no es cierto? La historia vista desde diferentes puntos de vista, pero siempre narrando las mismas circunstancias. Y que esto se refiere al mismo primer gran rebelde que sería una de las cabezas de aquella bestia que se levanta en nuestros tiempos finales. Ahora sí, habiendo terminado, el tema fue un poquito largo, disculpen, quedo a disposición de las preguntas que necesiten hacerme. A ver. Los linajes de Nimrod, pregunta Javier, ¿son los que actualmente están controlando a todas las transnacionales, sindicatos, a todas las sectas y religiones? Sí, son todos los descendientes. O sea, el linaje de Nimrod, bueno, no lo tenemos que tomar como un linaje sanguíneo solamente, no es solamente un linaje genético en sí, sino también un linaje espiritual, de la misma manera que nosotros somos linaje espiritual, ¿sí? Entonces pasa por un ámbito que nosotros no vemos en la parte física, y sí, son todos descendientes del linaje de las serpientes. Son los que trabajan para ese lado, están de ese lado, por así decir, están del lado de la serpiente, del lado de Satán. Gaby dice, bastante interesante la charla. Mi pregunta es, ¿por qué los yefetitas griegos tomaron a un Jamita Nimrod como héroe? En su momento no lo tomaron como, primero, no lo toman como héroe en sí. Los griegos tienen una cosa de filosofía, pero al mismo tiempo la parte del pueblo siempre tuvo los dioses. Entonces tenemos como dos ramas dentro de lo que es la cultura griega. Tenemos la parte pensante y la parte popular, por así decir. A la parte popular se la entretenía con pan y circo, que se trasladó después a Roma, ¿no es cierto? Se la entretenía con historias comunes de dioses. Todos tenían las mismas historias de dioses y siempre provinieron de la misma fuente, porque estamos hablando siempre de todos los que salieron del mismo lugar. Entonces, todas las historias eran bastante parecidas en ese sentido. No es que lo tomaron como héroe. Finalmente, y en tiempos muy posteriores, los yefetitas terminaron aliándose, por así decir, con los jamitas. Los yefetitas lo que tienen es que ellos no levantan sus propias civilizaciones, por así decir, son personas completamente filosóficas, son pensantes y se incluyen dentro de otras civilizaciones que ya estén.
las influyen y son influenciados a su vez por las mismas. Por eso vemos que los yefetitas se unen, tienen relaciones, como ya lo he mencionado, tienen relación con los jamitas, ¿no es cierto? Y por otro lado también cuando se relacionan con los semitas, producen todas las teologías de las grandes religiones, ¿no es cierto? En ese sentido, la parte mental, por así decir, es Jefet. Pero no es que tomaron a un jamita de forma directa, Nimrod como un héroe. Si le hubieras preguntado a Platón, por ejemplo, Nimrod no era su héroe, tampoco lo era Hércules, tampoco lo era ninguno. Ellos lo tomaban como símbolos. Y en ese sentido es que nacen las sociedades secretas y las religiones de misterio, donde todos estos personajes no son tomados como personajes físicos, aunque lo hubieran sido, sino como símbolos de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, como lo que he mencionado acerca de los 12 trabajos de Hércules, que son tomados por el gnosticismo como el trabajo del héroe alrededor del zodíaco, en la jornada de la persona, en su crecimiento personal y bla, 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 todas esas cosas. Javier dice, justamente Gilgamesh y Nimrod y Hércules serán el prototipo del antimesías que será coronado y aceptado. No sé si manifestará exactamente esas características de forma literal, por así decir, y sin embargo al mismo tiempo todos los hijos de la serpiente tienen más o menos las mismas características, porque tenemos la rebeldía, tenemos la postura soberbia, la postura de hacerse un nuevo orden, una nueva ciudad, una nueva religión, rebelarse contra Yahweh, o sea, todo ese tipo de cosas se manifiestan de la misma manera y no hace falta ser un gigante para manifestarlo, eso quiero decir. Entonces, no sé cómo lo manifestará de forma física real, pero ciertamente el espíritu del anti-Mashiach sí está en todas estas personas. Excelente, impresionan los principios oscuros hasta el día de hoy. Espero que vayan quedando más aclarados, ¿no es cierto?, los principios oscuros, porque cada vez se revelan más, ¿no es cierto?, a la luz de todas las cosas que se ven, porque está todo desde antiguo. Si el futuro nuevo rey de la Babel, del nuevo orden mundial, será un antimesías religioso, no tengo idea. No tengo idea de quién puede llegar a ser la persona. No sé. Cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta sin duda alguna. Los 10 reyes de Europa son del linaje de Nimrod. Yo no sé si los 10 reyes son de Europa, no lo dicen las escrituras. Entonces no podemos afirmar que sean. Mariel dice, no me quedó muy claro algo. ¿Cuál es la base para creer que el toro del cielo, un guagua, es Yahweh? Lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver el tema del toro, ¿no es cierto? De cómo en todas sus mitologías tienen la lucha del héroe contra el toro. Vencer al toro del cielo es vencer al cielo, es vencer a Yahweh, básicamente, es vencer a su enemigo. Le dan diferentes nombres. Obviamente no dicen vencimos a Yahweh, ¿sí? No le están diciendo ese nombre. En este caso, en el nombre de un guagua, el nombre escrito originalmente tiene una gran similitud fonética con el nombre de Yahweh, sobre todo si fuera tomado como un nombre burlón en sí, ¿sí? Como una burla, un nombre de burla, como puede haber sido cualquier otro nombre que se le diga, por ejemplo, decirle Nimrod a Nimrod, ¿no es cierto? Se le dice Nimrod porque, rebelémonos, venir, rebelde. Le ponemos el apelativo rebelde, ¿no es cierto? Entonces al otro también, en vez de decirle Yahweh con respeto, le dicen un nombre como dice Yahweh, ¿no? Un juego de palabras que implica la falta de respeto, justamente, ¿no es cierto? Es en ese sentido. El tema de la lucha de los dioses contra el toro es siempre esa rebelión inicial. Lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con muchas cosas, como por ejemplo los cuernos. ¿Por qué el arca tiene cuernos? El arca de la alianza tiene cuernos. Entonces, no debería tenerlos, no tiene mucho que ver que el arca de la alianza tenga, el altar tiene cuernos, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene cuernos? Bueno, esas cosas las vamos a ver y las vamos a entender. Yo por eso ahora estoy también sembrando semillas, disculpen, pero las vamos a ir entendiendo más adelante. Nimrod es un referente hasta el día de hoy, sin duda alguna. Sigue siendo referente total de lo que es la rebeldía. La Torre de Babel sigue siendo construida.
Actualmente los del linaje de Nimrod están tratando de destruir por completo a la simiente, actualmente desde el primer día y hasta acá. Todo el tiempo han tratado de destruir a la simiente de la mujer. La lucha ha sido pronosticada, ha sido profetizada por Yahweh desde el comienzo y sin duda alguna es lo que está sucediendo. Muchos creyentes en Yahshua sin sistema... Sí, está persiguiendo a los creyentes en Yahshua, sin duda alguna. Y el sistema de gobierno babilónico con una jerarquía, estructura jerárquica de creyentes en las Sagradas Escrituras. No entendí muy bien, pero sí, la semiente de la serpiente ha perseguido y come persiguiendo, y hasta el final será el enfrentamiento final con el linaje de la mujer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La próxima charla vamos a ver, en las próximas dos vamos a hablar acerca de cómo este sistema salen los sistemas religiosos, cómo comienzan a manifestarse. El primero que vamos a ver es cómo se manifiesta el sistema sumerio, luego vamos a ver cómo se manifiesta el sistema en cuanto a lo que será pasado más para nuestro lado, para el lado, cómo será infiltrada el catolicismo, el cristianismo, cómo serán todas esas, cómo reconocer todas esas mentiras metidas en donde no deberían estar, pero están. Qué interesante. Gracias a vos, Blanca. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Me alegra que de ser útil y vayamos guardando estas cosas porque van a seguir apareciendo y nos van a explicar muchas partes que después son mencionadas en las escrituras, sobre todo en partes que son bastante mal comprendidas, como por ejemplo los salmos o los profetas mayores, mencionan cosas que de repente no entendemos, y a la luz de todas estas cosas que estamos viendo vamos a empezar a entenderlas a todos. Gracias a todos. Entonces los espero el domingo con la siguiente charla. Shalom, hermanos, y nos vemos.